Bien, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, ahí sí. La semana pasada el pastor Álvaro nos estuvo hablando acerca de la mente de Cristo. Para los que estuvimos la semana pasada, y aprovecho de comentar que cuando uno se encuentra con Dios, suceden algunos fenómenos muy particulares. Por ejemplo, Dios nos declara justos, cuando en la práctica muchas veces todavía no somos justos. Dios nos declara santos delante de Él por medio del sacrificio de Jesús, pero muchas veces seguimos pecando. Y así también Dios nos entrega la mente de Cristo, con todo lo que eso significa, pero muchas veces seguimos pensando de manera natural, como nosotros bien nos parezca. Y esto es porque Dios nos ha provisto una condición, pero esa condición, aunque la tenemos garantizada, requiere de un proceso. Ese proceso se llama transformación, se llama santificación, y en eso estamos todos. Tenemos la mente de Cristo y asimismo estamos practicando que esa mente se haga realidad en nuestras vidas. Y hoy quiero hablar de tal vez una derivada, un fruto de la experiencia de conocer y practicar la mente de Cristo. La sabiduría, espérenme, aquí sí. La sabiduría es un tema que en lo personal siempre me ha cautivado en realidad. Ha cautivado mis pensamientos a lo largo de mi vida. Me recuerdo que tal vez desde muy joven me interesó investigar y me dejé cautivar por la belleza, por la inmensidad y por lo bien remuneradora que es la sabiduría en nuestras vidas. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento, dice el Proverbio 4:7. Así de dulce sea la sabiduría a tu alma. Si das con ella, tendrás buen futuro, tendrás una esperanza que no será destruida. Proverbios 24:14. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Proverbios 2:6. Hace unas semanas atrás el Señor empezó a hablarme y a llevarme nuevamente al tema de la sabiduría. Y hoy particularmente quiero hablar acerca de dos tipos de sabiduría. Particularmente no voy a ir a Proverbios, que es tal vez el libro del cual se destila la mayor cantidad de sabiduría escrita. Y tal vez en un par de semanas más voy a retomar algunas ideas desde ahí, pero quiero invitarlos a que abran sus Biblias o enciendan sus aplicaciones para ir a Santiago capítulo 3. Hoy vamos a hablar acerca de dos tipos de sabiduría. Santiago capítulo 3 del versículo 13 al 18. A ver si lo tenemos. Acá atrás también está. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Bueno, en este pasaje que acabamos de leer, la palabra sabiduría o sabio se menciona 4 veces. Claramente Santiago nos está hablando de la sabiduría. Y una primera distinción que tenemos que hacer para entrar al tema de la sabiduría es que la sabiduría no tiene que ver con un conocimiento de experticia práctica, de la praxis o de un conocimiento intelectual, de una capacidad de administración o de un conocimiento puntual sobre alguna materia. La sabiduría, queridos amigos, ¿voy a generar expectativa? La sabiduría es cómo aplicar
la verdad de Dios a la vida. Eso es sabiduría. ¿Cómo aplicar la verdad de Dios a tu vida? No es conocer la verdad de Dios, es cómo aplicar la verdad de Dios. Puede que entre nosotros existan muchos teólogos, pero que no sepan cómo aplicar la verdad de Dios a su vida. Doctos, pero necios puede existir. Hay gente que sabe poco de la Biblia, pero la aplica muy bien. Bueno, la sabiduría entonces tiene que ver en cómo aplicar la verdad de Dios a la vida. Y hoy, en lo que vamos a estar con estos versículos acá atrás, vamos a ver específicamente dos tipos de sabiduría que van a expresarse en cómo nos relacionamos apropiadamente con otras personas. El verso 13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre ¿con qué? Con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Si tú quieres saber realmente cómo estás en cuanto a la sabiduría, a la sabiduría que realmente importa, tienes que preguntarte qué caracterizan tus relaciones con otras personas. ¿Cómo están tus relaciones con otras personas? ¿Están plagadas de conflictos? ¿Están plagadas de rompimientos? ¿Están plagadas de envidias? ¿Están plagadas de malos tratos? ¿Están plagadas de superficialidad? ¿O se caracterizan por distancia? ¿O están generalmente caracterizadas por una preocupación amorosa por la otra persona? ¿Por un aumento progresivo de la confianza en tus relaciones? ¿Por una resolución satisfactoria de los problemas cuando estos aparecen? Si tú quieres saber realmente cuán sabio eres, Santiago nos está diciendo: evalúa tus relaciones. ¿Cómo están tus conductas? ¿Cómo las estás llevando tus relaciones? Y por eso estos dos tipos de sabiduría que vamos a entrar ahora de lleno en el texto nos conducen a dos tipos de resultados totalmente diferentes. Y tenemos que desmitificar, en primer lugar, dos ideas equivocadas respecto al conflicto. Y aquí nos vamos a empezar a profundizar. Tenemos que ser cuidadosos en este punto, porque un entendimiento equivocado nos va a llevar a conclusiones equivocadas. Hay algunas personas, no sé si alguien acá, pero hay algunas personas que dicen que todo conflicto es malo y que por lo tanto debe ser evitado. Así, oye, no seas conflictivo, o que hay algo de verdad ahí, pero que básicamente se insinúa que todo conflicto es malo. Pero la verdad es que existen dos tipos de conflictos. Hay un conflicto orientado a temáticas, a temas. Por ejemplo, yo puedo tener un debate, por ejemplo, un conflicto, lo voy a usar en esos términos, respecto, por ejemplo, al aborto. Donde hay una posición a favor o en contra, o puede que tengamos un conflicto, una conversación, un debate respecto a cómo hacer alguna cosa. Esos conflictos son correctos respecto a un conocimiento particular, no hay problema en eso, y claramente dependiendo de cuánto nos importe el tema, tal vez nos emocionaremos más con ese conflicto o menos. Pero en sí mismo ese tipo de conflicto, debate o discusión no es en sí problemática, se tienen que dar. Se tienen que dar en la familia, se tienen que dar en la iglesia, porque de esa manera nos desafiamos, consideramos otra postura, escuchamos nuevas posibilidades y asimismo crecemos. El conflicto que está juzgando y condenando la Biblia es aquel conflicto que se genera por motivaciones egocéntricas y egoístas. Es un conflicto que proviene de los deseos y que son motivadas por estos deseos, como dije, de egoístas y que causan heridas en otras personas. Este conflicto egocéntrico, egoísta, la verdad es que siempre se puede evitar o siempre se puede resolver. Ahora, debido a que la gente tiene libre albedrío y somos todos pecadores, aquí una derivada importante, y es que sería un error concluir, con atención lo quiero decir, sería un error concluir que porque yo, voy a hacer en términos de ejercicio, estoy involucrado en ciertos conflictos, necesariamente soy necio o no soy sabio. Es un error concluir eso, debido a que puede que tú estés practicando en efecto los principios bíblicos, pero dado que vives en un mundo pecador, donde hay gente rota y lastimada,
Tú eres finalmente el envase o el receptor, mejor dicho, de los conflictos egocéntricos de las otras personas. Déjenme graficarlo de la siguiente manera. ¿Quién fue la persona más sabia que ha pisado este planeta? Jesús. ¿Y después? ¿Y después? El pastor Álvaro. ¡Ah! No. Bueno, no. Aunque hay harto, pero todavía con Salomón estamos, bueno. Jesús es la persona más sabia que jamás ha pisado el planeta. Pero él fue receptor de muchos conflictos. De muchos conflictos de envidia, de celos, de odio, de ira, de enojos. Él fue el receptor de estos conflictos. Pero él no pecó en esos conflictos. No necesariamente porque tú seas receptor de un conflicto, significa necesariamente que tú eres necio o que no tienes sabiduría. Podemos ser receptor de algún conflicto y aún así vivir en sabiduría. Por eso es que Pablo después en Corintios dice, en la medida que dependa de ustedes, estén en paz. Pero en la medida que dependa de ustedes. Porque Pablo sabía, y Pablo también por supuesto, fue receptor de conflictos, producto de egocentrismos, de egoísmos de otras personas, y aún así vivir en sabiduría. Y un consejo de sabiduría es, en la medida que puedas, ten paz con todos. Bueno, vamos entonces aquí, perdón, eso no dice en Corintios, lo dice en Romanos, a precisión. Pero sí tenemos que aprender nosotros, si tú quieres ser sabio, tienes que aprender a no iniciar conflictos egocéntricos o egoístas. O, si no es iniciar, a no caer en conflictos egoístas. Hay dos tipos de sabiduría. La primera tipo de sabiduría, a ver si me acompañan de nuevo a leer el texto, ahora en el capítulo, en el capítulo 3, pero en el versículo 14, dice: pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Entonces la primera, y aquí tal vez como para poder explicarlo de mejor forma, habría que ponerlo entre comillas. Hay una sabiduría terrenal. Hay una sabiduría que aquí Santiago, el medio hermano de Jesús, está poniendo por equivalencia la sabiduría humana con la sabiduría, ¿se fijaron? ¿Con qué tipo de sabiduría? Con una sabiduría diabólica. ¿Por qué? Porque si se fijaron en que las características de estas relaciones son las envidias, los celos, la rivalidad, o sea, todos ese tipo de conflictos brotan de un corazón egoísta y egocéntrico. Y Satanás es el egomaníaco por excelencia. Él quiso ser igual a Dios. Él quiere toda la atención para él. Satanás es, como dije, es egocéntrico, es egomaníaco. Y todo conflicto que refleje egoísmos, egocentrismos, envidias, celos, rivalidades, se asemejan más a Satanás que a Cristo. Por eso dice que si tú te jactas de algún tipo de sabiduría, pero vives en relaciones destruidas, realmente dice, oye, dejen de faltar a la verdad, y tu, comillas, aparente sabiduría realmente es más parecida a una cultura diabólica. Esa es la verdad. Y aquí tenemos que ver algunas cosas que Santiago menciona de manera específica, y quiero pedirte que tú te evalúes en lo que dice acá la palabra. Habla acerca de celos o envidia. El conflicto egocéntrico que se genera en cuanto al celo o a la envidia tiene que ver con aquello que dice, tú tienes lo que yo merezco y por lo tanto estoy molesto contigo, me resiento contigo. Eso es la envidia. Tú tienes algo que en realidad yo me merezco, así que me enojo.
Otro tipo de conflicto que se genera es la ambición egoísta. Es decir, tú estás bloqueando lo que yo quiero construir, así que estoy enojado contigo. Y eso puede derivarse en dos tipos de forma. Uno es la rivalidad, donde ahora tú eres mi enemigo porque quieres alcanzar el mismo objetivo que yo, y que tristemente esto a veces se da inclusive dentro de las relaciones matrimoniales. En vez de ser un equipo, somos rivales, porque queremos alcanzar lo mismo. Qué triste es cuando se genera eso. O en cualquier tipo de relación laboral, familiar, de amistades. Entonces, esa ambición egoísta te puede llevar a o la rivalidad, o lo segundo es a la rebeldía, donde tú eres mi enemigo porque ocupas la posición que yo quiero. La rebeldía. Otra, y tal vez un poquito más común, bueno, no sé, pero evalúa, es que también muchas veces se generan conflictos, yo sí creo que esta es más común, y lo veo en el matrimonio, por expectativas no cumplidas. No me diste lo que yo deseaba, así que estoy enojado o estoy molesto contigo. ¿Alguna vez te ha pasado que te has resentido con algo porque alguien no te dio lo que deseabas? Desde algo trivial como, voy a decir algo doméstico. Tal vez tuviste un largo día de trabajo y llegaste a tu casa cansado y lo único que querías era tener que haya pan, no sé. Y no hay pan, y tú tenías hambre. Entonces algo súper... Y te enojas con quien, si tú eres hombre, con tu esposa, si tú eres mujer, con tu esposo, porque ¿cómo no había pan? Entonces había una expectativa tuya de llegar a comer y no hay pan, así que te enojas con el primer adulto responsable, sea tu esposo, hijo o hija, no lo sé, y te enojas porque tú tenías una expectativa y que ese deseo no se cumplió, así que te enojas con la persona. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Diga la verdad. Sí, se ha pasado. Yo dije algo doméstico, pero eso puede ser mucho más profundo. Por ejemplo, la sexualidad. Cuando hay una expectativa sexual y no se cumple esa expectativa sexual. Y eso puede generar, como dije anteriormente, amargura, enojo, irritación. Y eso pasa cuando muchas veces, más allá de lo doméstico, yendo a más profundo, pasa muchas veces cuando hay un corazón que finalmente trata de exigirle algo a alguien que esa persona realmente nunca puede dar. Estoy hablando en términos más profundos, más allá de resolver lo práctico. Cuando la persona tiene una herida profunda, solo puede ser sanada por Dios. Entonces hay hombres o mujeres que tratan de exigirle a sus esposos o parejas algo que realmente la otra persona nunca va a poder resolver. Y se generan conflictos egoístas y esa pareja o matrimonio vive en conflictos porque siguen exigiéndole algo a alguien que realmente, y en primer lugar, debe ser satisfecho por Dios. Otro motivo que lleva finalmente a conflictos egocéntricos son ofensas no perdonadas. El 12 de abril de 1999 me dijiste esto, así que todavía tengo el derecho a hacerte pagar. Hay personas, no sé si tú guardas la ofensa, y es todo lo contrario al amor, ¿cierto? Al amor de 1 Corintios 13, que no guarda registro de la ofensa. Pero cuando tú guardas el registro de la ofensa, cuando tú las anotas todas, ¿cierto? Como si se decía, yo la voy a anotar, y después la voy a cobrar. Eso, más allá de la broma, que yo hasta a veces le digo, te lo voy a anotar. Pero eso es, más allá de la broma, cuando hay una ofensa no perdonada, ojo, porque eso te va a llevar, si no cuidas esos aspectos, a conflictos egocéntricos y egoístas. Y para pasar un poquito más rápido, críticas que se toman en forma personal. Heriste mis sentimientos cuando me criticaste, así que tengo esto en tu contra. Estos conflictos egocéntricos se manifiestan de diferentes maneras dependiendo de nuestra propia personalidad. Algunas personas son más introvertidas, otras personas son más extrovertidas. Tal vez algunas personas introvertidas manejan estas ofensas rumiándolas, las mastican ahí, que me dijiste esto y ahí estoy, lo voy repitiendo.
ensayando la venganza, le dan vuelta, se alegran cuando el otro falla, cuando se equivoca, más allá obviamente del plano matrimonial, estoy hablando de cualquier tipo de relación, cuando alguien fracasa, cuando le va mal, o se enojan, se frustran cuando a la otra persona le va bien. Es extremadamente crítico con interpretar y juzgar a las otras personas, son moralistas y le echan la culpa de su propia amargura al contexto, al otro. Incapaces de reconocer sus propios pecados, víctimas. Todo el tiempo, no, es que aquí, es que el otro, es que me dijiste, es que allá, y todo eso lleva a conflictos egocéntricos, ególatras, que son propios de una sabiduría humana y diabólica. Hermanos, eso no puede ser así. No debe caracterizar la vida de un cristiano que quiere ser discípulo de Jesús, que quiere crecer en sabiduría. Y estas manifestaciones internas muchas veces se hacen externas con arranques de ira. Hay personas acá que luchan con arranques de ira. A la primera se irritan de manera increíble, ¿cómo se podría decir? Descalculada, o sea, completamente excesivo. Amenazas excesivas, punitivas, o también muchas veces se traduce más allá de la violencia, de la ira, o a veces se traduce en el no me importa nada, te hago la ley del hielo, no te pesco, me desconecto de mi esposa, me desconecto de mis relaciones, me desconecto de mis hijos, la ley del hielo. Eso habla de un corazón profundamente egoísta y dañado. Y solo Cristo puede restaurar ese corazón. Un par de expresiones más es cuando personas se retiran de las relaciones, las abandonan, murmuran, difaman. Todo este tipo de mugre enturbia el corazón. Ahora, ¿quién está libre de todo esto realmente? ¿Qué podría decir? Yo jamás he pecado en esto. Queridos, todos hemos pecado en mayor o menor medida en esto. No estamos haciendo aquí un juicio de que tú eres un endemoniado y que... No, estamos describiendo cómo es el corazón roto sin Cristo. Y todos estamos en este proceso. Pero no porque estemos en este proceso significa que estamos justificados para pecar. Tenemos que ver la verdad de Dios y ser transformadas por ello. Por eso Pablo en Corintios dice, por eso todavía son inmaduros, mientras haya contiendas y celos entre ustedes. ¿Acaso no serán inmaduros? Pero bueno, vamos entonces a la sabiduría que es celestial. Ahí describimos la sabiduría terrenal. Pero ¿cómo entonces podemos alcanzar la sabiduría que es celestial? Leamos ahora nuevamente el versículo 17 y 18. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además es pacífica, es bondadosa, es dócil, llena de compasión y de buenos frutos, es imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. ¿Cómo entonces poder alcanzar la sabiduría que es celestial? Porque decía ahí, ¿cierto? Que desciende del cielo. Lo primero que tú tienes que hacer para poder empezar a adquirir y después practicar, pero adquirir esta sabiduría que es celestial, es que realmente primero tienes que establecer una relación de amor y confianza con Dios como tu relación principal. Nunca podrás experimentar la sabiduría celestial si no conectas y te relacionas principalmente con el autor de toda la sabiduría. Porque la sabiduría brota de los labios de Dios. Lo que Él habla es sabiduría. Algunos de ustedes yo sé que son muy doctos, pero solo déjenme contarles una experiencia acá. Como el pastor Álvaro lo ha mencionado en algunas instancias, el pastor está estudiando licenciatura en filosofía, yo estoy haciendo un magíster en filosofía y he leído mucho de filosofía. Ha sido arduo, pero todo lo que he leído, desde Aristóteles principalmente, algunos presocráticos también, hasta la actualidad, les puedo adelantar que nada se compara con lo que está escrito acá. Pero se los puedo garantizar, les puedo resumir años de lectura, nada.
Desde los filósofos más increíbles que hay, y los hay, filósofos brillantes, que han cambiado la humanidad, pensamientos que nosotros hemos heredado, inclusive que no son ni bíblicos, y los tenemos ahí en la cultura. Nada se compara con lo que está escrito acá. Nada, pero no hay forma de poder enfatizar lo suficiente. Si tú quieres ser sabio, no necesitas la filosofía humana, necesitas la sabiduría del reino. Y es esto, está acá. ¿Amén? A veces leo filosofía y no entiendo nada. Es súper rara algunos autores, pero abro la Biblia y el Espíritu Santo me confronta, me enseña. Me dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre por su buena conducta. Y ahí quedó. ¿Qué Kant? ¿Qué Aristóteles? La palabra de Dios. Así que lo primero es establecer una relación con tu Creador. ¿Quieres ser sabio? Abre tu Biblia. Conéctate con Él. Abre tu Biblia, que la Biblia te transforme. El éxito de tu vida personal está condicionada proporcionalmente a tu tiempo de exposición a la lectura bíblica y a la oración y a la congregación, por supuesto. Pero desde aquí partimos, porque acá está la verdad de Dios. Acá está escrita. Entonces tenemos que conectar, relacionarnos con Dios de manera principal. Por lo tanto, y esto, mejor dicho, va a traducir de manera directa. Ya dije lo primero, que es con Dios. Y eso se va a evidenciar en cómo me relaciono con mis hermanos. Es una inconsistencia afirmar que yo me relaciono profundamente con Dios, pero si sigo teniendo envidias con mis hermanos, si sigo tratando mal a mi esposa o a mis hijos, a mis hijas, a mis amigos, si soy un moralista exigente, porque Dios no es así con nosotros. Qué interesante esto. El fracaso de nuestras relaciones es un síntoma de una relación ausente o deficiente con Dios. Ahora, solo esto será posible en la medida que tú le entregues tu vida a Cristo. Si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a Cristo, también les voy a decir lo siguiente: nunca podrán experimentar esta sabiduría destilada y esta experiencia profunda con el Espíritu Santo, con Dios mismo, si tú no dices, Señor, esta es mi vida, hice lo que quise, ahora te entrego mi vida y ven a ser mi Señor. No hay forma. Así que si tú hoy nunca le has entregado personalmente tu vida a Cristo, hoy es tu día. Deja de dar jugo y de hacer con tu vida egoísta lo que tú quieras. Y dile al Señor, Señor, sabes que aquí estoy, te necesito. Quiero seguir tus pasos, los pasos del Maestro, de Jesús. Jamás podemos experimentar lo profundo de la sabiduría de Dios si no conectamos con Cristo mismo. Así que el éxito de nuestras relaciones va a estar directamente relacionado con nuestro progreso continuo en nuestra relación con Dios. Vamos a otro puntito. ¿Cómo alcanzar la sabiduría? Entonces lo primero es conectar con el Creador. Lo segundo es responder apropiadamente a la convicción de Dios respecto a las actitudes en nuestras relaciones egocéntricas. Como vimos en el versículo 14, Santiago nos previene que tenemos una tendencia a racionalizar ciertas actitudes. ¿Por qué dice, oye, reconozcan la verdad? Y tenemos que apartarnos de todas estas actitudes egocéntricas y egoístas. Tenemos que responder apropiadamente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si tú eres, o te estás dando cuenta, o ya te han dicho que eres obstinado, que eres poco flexible, que eres egoísta, que tienes amargura, que te falta perdonar, que tienes envidias, que tienes rivalidades, no vas a poder experimentar el cambio si no tú mismo respondes a la verdad de Dios. Es decir, Dios te muestra algo, pero ahora te toca a ti responder y decirle, sí, Señor, he sido un duro, una dura, he sido un maltratador o una maltratadora. ¿Qué demuestra eso? Un corazón, bueno, primero que todo roto,
pero un corazón egoísta, egocéntrico, donde no acepto la crítica constructiva. Y respecto a la crítica, David, el padre de Salomón, tuvo una actitud muy positiva cuando vino una persona, lo voy a parafrasear, y lo empezó a empapelar a David. Tú acá ya derramador de sangre, bla, bla. Y el guardia al lado saca la espada y le dice, dame la orden y aquí mismo lo fileteo. Y David dice, no, porque tal vez aún aquí el Señor me está confrontando. A pesar de que lo está insultando, le está diciendo puras cosas. Y David le dice, no, inclusive acá el Señor me puede estar confrontando, me puede estar hablando. Nosotros a veces, una tendencia muy humana es que cuando nos sentimos atacados, pum, bloqueo y no. Pero David dijo, mira, a pesar del ataque tal vez el Señor me está hablando acá. Claro, no debería ser la tendencia entre nosotros atacarnos. Pero estamos hablando de la actitud del corazón enseñable. ¿Cómo está tu corazón cuando alguien te corrige, cuando alguien te enseña? Y también debería preguntar, ¿buscas tú la corrección o no? ¿Buscas ser corregido? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a alguien, oye, ¿cómo dice esto realmente? ¿Qué te pareció? ¿Qué podría mejorar respecto a esto? Pregúntale a tu esposa, ¿cómo estás criando tú a tus hijos? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué crees que debería mejorar? Pregúntale a tu esposo, tu mujer, ¿cómo debería mejorar en cuanto a esto? ¿Qué ves tú hoy en mi desarrollo maternal, paternal? O a tu jefe, ¿cómo lo podría hacer mejor? Etcétera, en todas tus relaciones. A tu líder de GPS, a tus pastores, a tus amigos que son maduros en la fe. Deberíamos sospechar, con esto termino este punto, de personas que claman tener una relación íntima con Dios, pero viven entre conflictos egocéntricos y que no resuelven de manera apropiada. Y un último punto respecto a cómo alcanzar la sabiduría celestial es practica las cualidades del verso 17 en todas tus relaciones. Leamos el verso 17 de nuevo, si lo tienen ahí o si está atrás o lo tienen ahí. En cambio, la sabiduría que desciende de lo alto es ante todo, número 1, pura. Número 2, pacífica. Número 3, bondadosa. 4, dócil. 5, llena de compasión. 6, de buenos frutos. 7, imparcial. 8, sincera. Nadie te puede detener a ti en cuanto a avanzar en estos aspectos. Nadie te puede detener porque es tu decisión. No es que mi contexto es muy difícil. ¿No acaso será el contexto adecuado para practicar estas cosas? Nadie te puede detener en cuanto a avanzar en estas cualidades. Y Dios se encarga de realmente dirigirnos a avanzar en esto. Cada una de estas 8 características realmente es una característica de Jesús. Cuando habla de la pureza, esta sabiduría que desciende del cielo, que es ante todo pura, tiene que ver con esta nitidez, con esta decencia, con esta limpieza, que no presenta una doble intención ni está mezclada con egoísmos o malos pensamientos. La pureza, hermanos, en esto pensad, en todo lo que es puro, ¿cierto? Eso dice el apóstol Pablo, lo que es de buen nombre, lo que es bueno, lo que es agradable. En esto pensad. Esta es la sabiduría. El número 2 es pacífica o apacible. Esto se va a traducir en relaciones armoniosas con los demás. Y esto es una prioridad alta. Relaciones armoniosas. La verdadera sabiduría es pacífica, queridos amigos. Es tranquila. La palabra también en griego aquí habla que es saludable, es decir, que no se enferma con facilidad y tampoco daña al resto. Después dice que es bondadosa o amable, dice en otra versión. Esto tiene que ver que no es extremadamente riguroso con los demás, que es aguantador, en contraste de exigir constantemente el cumplimiento de mis derechos. Hoy que además se habla tanto de los derechos humanos, hermanos, Cristo renunció a todos sus derechos, no solo los humanos, sino que los divinos, para alcanzarnos a nosotros. Así que más que derechos, nosotros deberíamos reflexionar en nuestros deberes delante de Dios, más que nuestros derechos. Bueno, ¿es dócil o es razonable? Esta palabra tiene que ver más con estar dispuesto a ser persuadido, es ser capaz de diferir.
en contraste de ser terco y de ser obstinado, es ser comprensivo, tolerante, inclinado a perdonar, lleno de compasión y de buenos frutos, compasión hacia aquellos que están sufriendo, incluso cuando es debido a sus propias malas decisiones. El sabio no es indiferente a la herida del otro. El sabio es compasivo, a pesar de que en términos humanos alguien podría decir, oh, se lo merece. Pero el sabio no hace ese juicio, o tal vez lo sepa, porque sabe que por practicar mal, que lo que siembra es cosecha. El sabio sabe eso, pero no mete el dedo en la llaga, extiende la mano y dice, vamos de nuevo. ¿No es acaso así el Señor con nosotros? También es imparcial, es decir, que se mantiene firme en el compromiso en sus relaciones, en contraste con renunciar a las relaciones. Y por último, es sincera y sin hipocresías, es decir, no tiene dos caras, no tiene ciertas pretensiones por acá y ciertas pretensiones por acá. Es franco, es directo respecto a diferentes temas. Hermanos, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre por su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Te vuelvo a preguntar, hermanos, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con humildad. El mayor activo que tiene el cristiano, después de todo, es su propia vida, es su propio testimonio. Claro, tenemos que decir es el Espíritu Santo, obvio que sí, pero toda la obra del Espíritu Santo se traduce en mi propia vida, en mi propio testimonio, en tus relaciones, en tus conductas. Por eso Santiago es tan claro, tan enfático en mostrarnos que no hay, que es una dicotomía profunda, decir que amo a Dios, pero no amar y preocuparme y tener buenas relaciones con mis hermanos. Por eso dice que lo demuestre con su buena conducta. Cualquier cosa que cause división y conflictos egocéntricos dentro de la iglesia, no importa cuál iglesia sea, eso no es del Señor, es del diablo. Toda cosa que cause división y conflictos egocéntricos dentro de esta o cualquier iglesia no es del Señor, es del diablo. Por lo tanto, si tú dices, no, yo voy súper bien con el Señor, pero así como dices estar avanzando en tu fe, también progresas en divisiones, en rupturas, en malos tratos, hermanos, no estás avanzando con el Señor. Tienes que abandonar ese viejo ropaje de esa vieja naturaleza, como lo hemos visto tanto en el estudio de Efesios y de Colosenses. La persona sabia, en vez de preguntarle, y conecto de nuevo con Colosenses, y también lo vimos en Efesios, la semana pasada justo en Colosenses vimos que Pablo, estando en la cárcel, dice, hermanos, oren por mí. ¿Para qué? Para que el Señor abra las puertas para predicar el Evangelio. Es decir, no está, perdona que estoy repitiendo lo que ya vimos, pero no está pidiendo, Señor, oren por mí para que el Señor me libere, que sería lo más lógico. Él está diciendo, oren por mí para que el Señor me abra las puertas aquí donde estoy. Es decir, el cristiano no dice, Señor, cambia esta situación, que no es una mala petición, dicho sea de paso, ¿no es? Pero el sabio dice, Señor, ¿qué me quieres mostrar aquí? ¿Qué me estás enseñando en esta situación? Muchas veces oramos para que Dios cambie la situación, pero realmente el Señor está usando la situación para cambiarnos a nosotros. Entonces, en tu problema actual, independiente a veces de los causantes, porque nuestra tendencia egoísta es a buscar los culpables de la situación. No, es que mi esposo, es que si él o ella hiciera esto, si me tratara como es debido, mira, puede que sea verdad, no sé. Pero ¿cómo estás tú ahí? ¿Estás amando? ¿Estás sirviendo? ¿Estás evidenciando la obra de Jesús en tu vida? La verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de Dios y que desciende de lo alto, es la fuente del verdadero carácter, a imagen de Jesús. Pero solo podremos experimentar esta sabiduría y ponerla en práctica en la medida que nos relacionemos con Cristo de manera profunda. La sabiduría es lo primero, adquiere
sabiduría por sobre todas las cosas. Adquiere discernimiento. Les hago la pregunta aquí. ¿Quiénes quieren ser más sabios? ¿Alguien podría levantar la mano? ¿Quiénes quieren ser más sabios? Yo quiero ser más sabio. Necesito ser más sabio. La sabiduría bíblica, queridos amigos, siempre es práctica. O sea, tenemos que evaluar la sabiduría mediante, como dije al principio, a cómo aplico la verdad de Dios a mi vida. Si no la aplico, como dije, podré ser un gran teólogo, un académico, pero si no hay una aplicación verdadera, no hay sabiduría, hay solo conocimiento. ¿Qué es necesario e importante? Sí, claro. Pero Santiago dice que tu buena conducta evidencie tu sabiduría. Así que todo cristiano debería tener esta motivación. Y todos deberíamos tener esta motivación. El Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Y termino con este versículo. Si alguno de ustedes, un clásico, le falta sabiduría, Santiago 1:5, ¿qué dice? Pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pongámonos de pie.